Operación W. Bienvenidos, esto es Operación W con la periodista Claudia Padilla, Amigo. nuestro invitado periodista Carlos Gardés, ambos celayenses, y un servidor Wintilo Vega. Claudia, presenta a nuestro invitado. El exgobernador Juan Manuel Oliva, ¿cómo estás? Muy bien, y de buenas. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué tú no? No, yo no mucho, amigo. Vaya. Oye, Claudia, todo el mundo conoce quién es Juan Manuel Oliva, en parte. Pero yo tengo una duda. ¿Dónde empezó Juan Manuel Oliva a hacer política? ¿Dónde estudió? Dicen que estudió en una prestigiosa universidad para periodismo en México, pero antes de eso hizo primaria. Cuéntanos, gobernador, ¿de dónde sale Juan Manuel Oliva? Era un muchacho que vivía en el campestre, jugaba golf de joven. Donde las águilas hacen su nido. ¡No! Ya andaba acá más bajito. Esos vuelos no los he alcanzado ni ahorita, ¿eh? No, yo nací en el barrio de San Miguel, es un barrio de familias trabajadoras. En una época, 1960, cuando la industria del rebozo ya estaba desapareciendo, mi abuelo hacía rebozo, el papá de mi papá. Había picas textiles de ropa interior, había muchas picas de calzado, eso sí, ¿verdad? Y todo empedrado y de tierra, las calles de San Miguel, 1960. Mi papá, don M, doña Lupita, mi mamá. Entonces éramos 9 hermanos, ya falleció mi mamá, mi papá. ¿9 hermanos? Sí, hoy somos 5, ya murieron 4. Y aquí estamos, ¿verdad? Estudié en el Padre Lira desde párvulos, kinder, primaria y secundaria. Y luego ingresé a la prepa, a la honorable prepa de León, de la Universidad de Guanajuato. Estaba en el centro. Fui la última generación. 75, 79, ¿no? 76, 79. La última generación que estuvo ahí, después creo regresó a otra parte, ¿no? Se vino acá a Torrelanda. Y después me fui a México a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ahí estuvimos trabajando. A la par que estudiaba, trabajé en el departamento del Distrito Federal. Ahí analista de información, haciendo la síntesis a las 3 de la mañana. Era cuando la agarrabas. A las 3 de la mañana cortando y resumiendo. Claro. Y luego salía a las 15 a las 8 y entraba a las 8 a la escuela, salía a la 1. Un día sí, un día no, en la tarde a los periódicos vespertinos. ¿En cuáles estabas? Donde en la escuela de periodismo, no, pero en la tarde entrábamos al mismo departamento a hacer la síntesis vespertina, todos los periódicos vespertinos. Luego de ahí me fui al Sol de Naucalpan, luego al Universal de México, al Heraldo de México, Universal de México, luego fui a Novedades Baja California, Mexicali. Mira. Y regresé aquí a León en 1984. ¿A hacer periodismo? A trabajar en El Contacto, ¿verdad? Y ese año me casé. ¿Un contacto ligado al gobierno del Estado? No, era al revés, un contacto desligado del gobierno del Estado. Había una serie de periodistas muy buenos, Pepe Sansén, un servidor, ahí fui reportero de asuntos especiales, secretario de información, director de información, de redacción, de producción, casi todos los procesos. Y con Sansén, un excelente periodista político, él se fue a México y dijo, el candidato del PRI, Rafael Corrales Ayala, y sácale que le atina. Era excelente perico, el amigo de aquí de León, ¿no? Ya ves que el ángel que le llevó el dinero de las casas que había desaparecido, y bueno, luego renunció. Era un periodismo muy combativo, muy combativo. En aquel tiempo. Después renuncié al contacto por un problema sindical, que querían ahí echar a perder el periódico. Y me fui a hacer un proyecto que iba muy bien, mi despacho de comunicación, y de repente que me invitan a un café por la democracia. ¿Quién te invita al PAN? Estaba Ramón Martín Huerta, descansa en paz, Alfredo Lin, era secretario y presidente del comité, y me invitaron a un café con Fox. Vicente. No encontraban un periodista que hiciera cargo de la dirección de comunicación. Dicen, nadie quiere trabajar con nosotros, Oliva. Oye, pues, el PRI se llevaba todo, ¿verdad? ¿Qué había? Nada, ¿verdad? Nadie. Y 88, en febrero,
y me invita. ¿Y llevaste comunicación ya de llevé comunicación a la campaña de diputados federales y locales de León. Ajá. Era en agosto del 88 y luego en diciembre la campaña de Medina a la alcaldía también comunicación. Y ahí fue el punto. Y yo creo que el periodismo y la política es una actividad casi paralela. Igual. El periodista hace prospectiva, el político también. El periodista busca lo que no es noticia, el político lo esconde. No, el político. No, eso yo no lo hago, ¿eh? Entonces, no, hay casos, ¿no? Hay casos. Hay casos que no es el licenciado Oliva. No es Oliva, es otro. Me confundieron. No, entonces. Fue otro Oliva, El periodista, es casi igual que el político en sus deducciones, en sus investigaciones, en buscar qué decir, cómo decirlo. Y esa línea tan delgada. Pero perdóname, pero era cuando se hacía periodismo, que sí. no había toda esta tecnología no, que teníamos antes, ¿no? Que era cuando le tenías que dictar y tenían que escribirlo todavía máquina y pasarlo por fax. Empezaban las computadoras esas de tarjetas. Tenías que cambiar el MS2 por el y la fotografía, los laboratorios, ¿verdad? Una pregunta, volviendo a tu época de la Septiem, te tocó el tiempo de Barranco, de Juan Carlos Tamés, de esos periodistas de antaño. Sí, de antaño. La historia de Manuel Buendía. De Buendía. Uno que era un periodista, Lozoar. ¿Cómo te fue en la Septiem? En la Septiem me fue muy bien. Creo que aprendí mucho del fundador y sus materias que nos daban, ¿no? El periodismo no debe ser neutral, porque no se debe ser neutral ante la iniquidad, ¿verdad? Y la corrupción. Era un periodismo muy combativo, también muy descriptivo. El Septiem se aventaba las grandes crónicas de los toreros, ¿no? De aquel tiempo. Era una época muy buena. Realmente en Naucalpan fuimos a aprender policía y luego información general. Y llevé una nota muy buena de unos temas que había en el municipio de Nezahualcóyotl y la zona, hasta ahí iba a cubrir, y luego me regresaba hasta Naucalpan. ¿Hasta en esa? No manches. Dice, no manches. Oigan, como que no, pues es que te ibas no manches, dice. Yo así decía, en camión. Sí, imagínate. En camión. Y cuando me iban ya casi a contratar, ¿sí? Me invitan al Heraldo. En Heraldo cubrimos algunos temas, el Chichonal, la explosión del volcán. Allá estuvimos en Villahermosa, ahí nos brincábamos al Chichonal. Era cuando escribía todavía Espota en el Heraldo, su columna. Exactamente. Y luego me tocó ser, en el Universal, el reportero más joven, cubríamos obreras con Fidel Velázquez. Sí, claro. ¿Ya estaba ahí Gerardo Galarza? También, pero Fidel era el que decía, no le entendíamos nada a Fidel. Entonces ya nos entregaban el boletín, ¿verdad? Para corroborar el Fidel, su última época. Y yo me acuerdo que recibí una distinción en el Universal, que fui, por ser el reportero joven más destacado, cubrí la llegada de López Portillo allá a Mérida, Yucatán, cuando venía ya de la ONU y de otros viajes por allá, ¿verdad? ¿Ya estabas casado en ese momento? No, de ahí me fui a Mexicali con Alfredo Andapáez, ¿verdad? Estuvimos en el Novedades de Mexicali, Baja California, un periodismo también fuerte con nuestro amigo Anda Páez. Y entonces Alfredo Anda Páez. Y entonces digo, Marta, ¿te quieres casar? Y me dice, sí, con una condición, regrésate a León. Te digo, yo allá con todo. Oye, y coincidió que mandaron llamar a Anda Páez como director de contacto. Me dijo, vente conmigo. Y nos regresamos y llegué en octubre a la casa, me casé el 15 de diciembre, ¿verdad? Ahí al mediodía. Pensé que nos ibas a... sí, nos dice, sí te acuerdas bien. Sí, casado con la maestra Marta Martínez. ¿Cuántos hijos? 5. Monse, la doctora. Marta, Rosa, Juan y Paola. Monse tiene 40 años, va por 41. La más chica tiene que 28, 29. Chiquilla. Oye, pero entonces, ¿sí fuiste periodista? Sí, escribí. No, porque prácticamente no conocemos cómo es. Escribí policía. También allá y aquí en León.
Y es una de las fuentes más fuertes. Más fuertes, y la guardia nocturna, ahí estás esperando, ¿verdad? Sí, claro, que a ver qué pasa. Todavía llegaba. Oye, no se desvelan los periodistas. Sí, no, ya no. A mí sí todavía me tocó. Oye, gobernador. A mí todavía me tocó. Pero a ver, échale. Vamos entrando a los temas álgidos de la vida de Juan Manuel Oliva. Dale. ¿Juan Manuel Oliva es militante del Yunque o es una leyenda urbana? Leyenda urbana. Mírame aquí tranquilito. Ya ni Mosqueda me habla. Ya Márquez dijo, más pan y menos yunque. Ya. ¿No les dijo eso Márquez? Sí. Así decía, más pan, menos yunque, más pan. Menos ¿Sí existe el yunque o no? Es como las brujas, no existen, pero vuela bajito. ¿Que los cocodrilos vuelan? No, pero eso sí. Pues mira, ya cuando estás en el gobierno te encuentras de todo, ¿eh? Yo creo que yo mismo traté con masones, que con ultraderechas, que con rosacruces, que con tecos, que con... Y aún todavía, ahorita que andamos en la política, me he encontrado que dice, oye, yo soy de acá, pero estoy ahorita tranquilo, ¿no? Estoy descansando, ¿verdad? Ándale, pues vamos a jugar. El tema es que no gane Morena esta elección en la Cámara de Diputados. Pues yo creo que son cosas que ahí van marcando la historia, ahí están presentes, pero bueno, con todos hay que trabajar. ¿Cómo era el PAN cuando Juan Manuel Oliva llega a su dirigencia? Un pan con... Dicen que cabían en una selfie. Sí. Tomada desde allá. No, la verdad, éramos somos pocos, más aquí que lo que teníamos. No, era un pan. Yo llegué en un pan cuando empezó la efervescencia del maquillo. La continuó Fox aquí en Guanajuato. Pero era un pan que no estaba profesionalizado. Pero lo más importante es que era un pan congruente. Es decir, que si la doctrina decía respeto a la vida, respeto a la familia, lo hacían, sin importar las consecuencias, ¿eh? Claro. Hoy no pasa así. Era un PAN que exigía trabajo en tierra. Aunque el objetivo del PAN es ganar elecciones, el medio para hacerlo era formar ciudadanos. Y formar ciudadanos iba a trabajar a las colonias y a las comunidades. Y es donde encontrabas ese encuentro con gente que empezaba a sumarse en la institución. Yo me encontré muchas personas que venían del ACJM, que venían de otros movimientos religiosos, que venían de algún movimiento, ahí de algún club de servicio. La parte de la disgregación del cristero, ¿no? Exactamente. O el partido el PD, del sinarquismo. Y el PDM nos ganaba. Sí. El PM ganaba más municipios en Guanajuato que el PAN y tenía más estructura. Bueno, había ganado aquí. Guanajuato capital, Comonfort, Los Altos de Jalisco. No era un partido potente. El PAN no llegaba a eso. Yo recuerdo cuando llegué teníamos una militancia muy pequeña en León, en Celaya, ahí trabajó, en San Pancho. En ese comité trabajó contigo, gobernador, Juanita de la Cruz. Yo la llevé. Ella trabajaba en el Sol de León y la llevamos a trabajar en prensa. ¿Era tu jefa de comunicación? Cuando fui jefe estatal, la primera y la segunda vez. 6 años, 2 periodos de 3. Y entonces era un PAN que vivía profundamente eso, pero había una sociedad que estaba ávida del cambio. El líder de Fox fue fundamental, yo creo que enamoró, hizo un gran movimiento estatal y nacional y eso nos permitió pues ir aglutinando, sí, claro. Pero el trabajo que se exigía era estar formando comités, formando subcomités y el reto era en el 88 refundar el PAN en Guanajuato, es decir, hacerlo presente en los 46 distritos, tener candidatos en los 46 distritos y obviamente municipios y distritos, porque el PAN no jugaba en todos los municipios. Yo recuerdo que en esa reunión con Vicente y en otras posteriores él dijo que iba por la Diputación Federal, pero que también iba a ir por la gubernatura y entonces en la plática dijo, pero para ganar Guanajuato hay que ganar la presidencia de la República. Y desde entonces empezó la estrategia presidente de la República, pero puso, en unas pláticas puso una estrategia. Hay que salir con los 46 alcaldes del estado de Guanajuato. No presentábamos ni 28 ni 20 a veces. Uy. Y entonces se hizo una comisión de los 12 apóstoles y fuimos todos a... Digo, congruente con la doctrina. Hoy no sé de qué la hagan, ¿eh?
Bueno, a lo mejor estás en clase, ¿eh? ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Juan Manuel Oliva. Juan Manuel Oliva. Estaba Alfredo Lin, estaba que Jorge, venía de Durango. De México. Ellos son ¿De Durango? De Durango. Pero andaba en la Ciudad de México, Jorge Dávila, descansa en paz. Que fue dirigente del comité municipal y secretario del estatal. Era tu servidor, eran es que era van tres, no me acuerdo. Si digo los nombres así, dice que no es muy político. Y entonces ahí me tocó la Hacían zona. un análisis profundo del estado saliendo del Rosario. Y ahí me tocó la zona de Salvatierra, Santiago Marabatío, toda esa zona. Y Vicente, pues ya aquí en Salvatierra encontramos uno bueno, Sí, ya. Cardiel. Y ganó Cardiel. El exalcalde. El exalcalde. Siempre traía tirantitos. ¿no? Cardiel, fuimos y adelante. Luego en Santiago Marabatío nos convencimos al director del único mariachi que había. Perdió, ya no lo contrató el PRI. Dijo ya, ahí nos vemos, dijo. Y pero de ahí se formó un movimiento en los 46 municipios, ¿verdad? Que luego se complementó con las 46 comités municipales y luego con 1.500 subcomités y 15 movimientos de tierra, redes de segmentos sociales. Que le permite ganar a Vicente Fox en el 95. Bueno, en el 95 estos alcaldes le permitieron ganar. Esto fue, lo planeamos desde el 88. En ese lapso se fue planteando todo hasta llegar a esta estrategia del 91, cuando le roban a Vicente el tema. Bueno, el 91 y de ahí va el 95. Ramón Aguirre. Sí. Y gobierna uno que nadie votó por él. Exacto. Sí. Bueno, en León yo voté por él, cabrón. Es jiribilla esa, ¿eh? Siendo honestos, dicen que tuvo más votos. Porque ¿Quién? después se quejaba, en paz descanse, Eliseo Martínez, que el voto fundamental con la que le ganó Juan Carlos Romero, dice que era un voto que se llamaba JM. Sí, a ver, yo con Eliseo tuve acuerdos. Él era nuestro candidato y se retiró del equipo y se fue a otro. Por razones tuvo para hacerlo y continuamos trabajando, ¿no? en el esquema y le ganamos con los votos, pero tenía de aliado a varios periodistas, ya sabes quiénes, que manipularon la información. Primero decían que teníamos 30,000 campesinos afiliados, no es cierto. Una interna en Irapuato, ¿no? Exactamente. Sí, que alegaron, hicieron tiempo para la segunda vuelta, se hizo la segunda vuelta, siguieron alegando, pero se les ganó bien y a la buena, Ahí había grupos que habían dicho, si no soy yo voy contigo, Juan Carlos, y al final pues no cumplieron la palabra tampoco, pero con los votos que teníamos salimos avante. Y sí. Con Juan Carlos llegas a ser secretario general de gobierno. Sí, totalmente, fíjate, estaba en el Senado. Y yo no quería estar en un trabajo que te pagaran por adelantado. Ay, y se le ocurre a Juan Carlos hablarme. Oliva, sí, ¿qué pasó? Oye, necesito un secretario de gobierno. Pues ya te dejé la lista. Mira, hay fulano, mengano y perengano. Estos tres son buenos, pero tú decides. No, ya lo tengo. Ok, entonces ¿para qué me hablas si ya lo tengo? ¿O quién es? Pues vete en un espejo. Y sí, ya. ¿Y qué? Pues eres tú. Chin, man. Y entonces regreso, lo platico en casa y Oliva, no te compones. Te vas a regresar ganando la mitad de lo que ganas allá y trabajando el triple de lo que trabajas allá, me decían. Le digo, pues bueno, así es la política, ¿no? Y le aceptamos. Fue una época muy buena, muy importante en la trayectoria de Guanajuato, del equipo y obviamente también personal. Yo creo que yo tenía un reto, que me decían, Oliva es tan cerrado, es tan dogmático que no va a poder dialogar con nadie. Y resulta que sí dialogamos, que sí, con todos, claro. Hasta con todos, ¿no? Yo era presidente del partido. Con todos. Y hice una queja. Hubo una elección extraordinaria. El secretario general de gobierno, por cuestiones de ornamento, era quien coordinaba el gabinete de seguridad. ¿A qué tiempo?
Y el jefe de las fuerzas de seguridad pública en ese momento lo agarro en Coroneo en la elección extraordinaria cargando militantes del PAN a la casilla. Sí, pero era un ray. Claudia. Fíjate, hasta hablaba con él. Y entonces fue una época padre de mucha consolidación, de ir adentrando la idea de que se podían hacer muchas cosas y sobre todo con la sociedad, pues nos caíamos bien y empezamos con muchos actores, ¿verdad? Claro. A trabajar y a hacer alianzas por el gobierno, y hasta el 2003 que renuncié en el mes de noviembre y regresé al Senado en diciembre del 2003 a volver a ser senador y a preparar la precampaña a gobernador del estado. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, ahorita que estamos hablando en cuestiones precisamente periodísticas, cuando eres gobernador, ¿quién más te pega? Son los periodistas. Bueno, es su esencia. Exacto. que era lo que estamos hablando. Pero yo nunca me enojaba. A ver, hay un amigo Arnoldo que me decía, ay, negro, tú no te enojas, te madreo y me sigues hablando. Pues, ¿qué hago, Arnoldo? Pero seguimos platicando y seguimos conversando. Claro. Y había oportunidad también de poner mi punto de vista. Había quienes me pegaban de mala fe, sin bases, porque traían una campaña, ¿no? Sí, claro. Y yo la respetaba, pero yo nunca iba a cumplir lo que ellos me pedían, ¿verdad? Si hablábamos de honestidad y de normas éticas en la información, hagámoslo también en otras cosas, ¿no? Que eran favores más empresariales, podemos decir. De negocios. De negocios empresariales. Y yo ahí no pues, porque fue una campaña fortísima, ¿no? Sí, pero no hay razón. Quien la hizo sabe que no hay razón. Primero, porque lo me pedían, yo no lo podía hacer la primavera. Es un tema netamente municipal. Sí, claro. Lo resuelven. Lo otro, pues, decía, vamos a hacer otra cuestión, ¿no? Queremos eso, ¿no? Pues no puedo. Hasta que te mueras y no va a volver a ganar el PAN. Ah, está bien, pues. Pues denle, no, empiécenle. ¿Qué hago, no? Y todavía no me he muerto. Y no me he muerto todavía. Y el PAN volvió a ganar porque decían que el PAN iba a estar sepultado. Cuando menos yo cumplí mi tarea con Miguel, que fue el sucesor. Y está Diego, está Livia. Y ahí va, ¿verdad? ¿Ella es un dirigente del PAN? ¿Quién? Que siendo un dirigente, ¿no? Sí, pues mira lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas. Llegas a la gubernatura y Felipe Calderón al sexenio. ¿Pesó eso o cómo se llevaban en esa relación? A ver, Felipe y yo somos amigos. Sí. Yo no apoyé a Felipe en la precandidatura a presidente en la elección interna. ¿Con quién jugó el gobernador de Guanajuato? Con el caballo. Alberto, de Jalisco. Sí, mi amigo. No salió. Era negro. El caballo negro. El tuyo era blanco. Estaba quemado la ficha. Yo creo que era un gran candidato. No salió a tiempo. No sé si tuvo dudas. Aquí quedamos en segundo lugar. Vino una sola vez a Celaya. Pero la estructura lo hizo quedar en segundo lugar. Ni el gobernador en ese momento de Jalisco lo apoyaba. No. Fue el que destapó a Felipe Calderón. Exactamente. En un evento gigantesco. Sí, y entonces esa parte, Felipe me invitó y no fui, como que eso pesó. Pero en campaña fuimos excelentes compañeros de campaña. Aquí le ayudamos a su campaña de publicidad porque no tenía nada, ¿eh? Sheffield, pues ¿qué pasó? No tenía nada de publicidad mía. A ver, Oliva, ven, en una gira. ¿Qué pasó? Pues aquí, Sheffield, que no ha podido. ¿Y qué necesitas, gobernador? Pues aquí. A ver, en ese tiempo, los candidatos podían promoverse en la misma barda, en la misma calcomanía, en el mismo espectacular, y era normal, era la ley. Entonces dije, a ver, Juanita, el 80% de mi propaganda divídela entre Felipe y yo, nomás déjame el 20%. En una semana estaba tapizado donde estaba. Ay, Oliva, muy bien. Cuando te refieres a Juanita, es la actual dirigente del PAN. Sí, se hablan bien, digo paréntesis. Nos hablamos re bien, sí. ¿En qué iba? En la propaganda. La propaganda. Tuvimos una reunión estratégica con Felipe. Oliva, te pedimos 250,000 votos de diferencia con el PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador, y soy presidente. Saca, le dimos 780,000 votos de diferencia con el PRD. Acuérdense que ganamos con el 63%. ¿Pero aquí en Guanajuato? En Guanajuato, nada más en Guanajuato, 780,000 votos. Y ese fue el último estado que el peje mañoso como él lo mandó hasta el final para seguir teniendo mayoría él, mientras se contaban. Y cayó Guanajuato y dijo fraude. Nunca puso una demanda el PRD aquí,
en el tema electoral. Es mentira que se le robó la elección y Guanajuato con 780,000 votos le dio la diferencia para ganar con un margen pequeño, pero victoria. Sí, claro. Ese fue fundamental. Entonces, fuimos muy amigos. Yo creo que soy su amigo. Ayudó mucho a Guanajuato. Yo creo que es el presidente de la República que hizo posible, con sus apoyos, obviamente, la estrategia que le presentamos, este cambio que vivió Guanajuato. Es de familia, la tía. Pero era por la relación, los proyectos que presentábamos. Sí, claro. Decías. Si tuvieras que definir los logros de tu gobierno, ¿de qué te sentirías orgulloso? Primero, de un tema con el que no está acostumbrada la política mexicana. Cada gobernador que llega con un plan distinto al que se fue. Nosotros decidimos utilizar la continuidad como un trampolín estratégico para diseñar el crecimiento de Guanajuato. Ese tema es fundamental. Y lo diseñamos